Hay una razón por la que algunas ideas no llegan cuando estás sentado, mirando la pantalla, sino cuando vas caminando sin mucha prisa, con las manos en los bolsillos y la mente aparentemente en otra parte. No es magia, aunque a veces se siente así. Es tu cerebro cambiando de marcha. Caminar parece una actividad demasiado simple para tener efectos profundos. Das un paso, luego otro, repites el movimiento, avanzas unos metros. Pero por debajo de esa escena cotidiana ocurre algo más extraño, el cuerpo empieza a enviar señales rítmicas al cerebro, la atención se afloja, ciertas redes neuronales se coordinan de otra manera y las ideas dejan de comportarse como archivos ordenados en una carpeta. Empiezan a cruzarse, a mezclarse, a producir asociaciones inesperadas. Por eso tantas personas han pensado caminando. Aristóteles enseñaba mientras se movía con sus alumnos. Charles Darwin tenía un sendero en su casa de Downhouse al que llamaba su camino de pensar. Beethoven caminaba durante horas con un cuaderno para anotar melodías. Nietzsche escribió que solo tenían valor los pensamientos que llegaban caminando. Puede sonar romántico, pero la ciencia moderna ha empezado a mostrar que no era solo una manía de genios excéntricos. El movimiento cambia literalmente las condiciones en las que pensamos. El primer cambio ocurre en algo muy básico, la circulación. Cuando caminas, incluso a un ritmo moderado, aumenta el flujo de sangre y oxígeno hacia el cerebro. No hace falta correr ni sudar como en un entrenamiento intenso. Un paseo de 20 minutos puede elevar la activación fisiológica lo suficiente como para que el sistema nervioso salga del modo apagado de la silla. El cerebro consume mucha energía, alrededor del 20% del oxígeno del cuerpo en reposo, así que pequeñas mejoras en el suministro pueden influir en cómo se siente pensar, más claro, más despierto, menos pegajoso. También cambia la química. Caminar ayuda a regular neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo y la atención, como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. No significa que cada paseo sea una fábrica instantánea de felicidad, pero sí que el movimiento crea un contexto interno más favorable para explorar ideas. La dopamina, por ejemplo, no solo está relacionada con el placer, también participa en la motivación y en la búsqueda de posibilidades. Cuando estás bloqueado, muchas veces el problema no es falta de inteligencia, sino un sistema demasiado rígido, demasiado amenazado, demasiado encerrado en la misma ruta mental. Caminar introduce una pequeña sacudida biológica. Aquí aparece un dato fascinante. Investigadores de la Universidad de Stanford, Marolee Akatso y Daniel Schwartz, publicaron en 2014 un estudio sobre caminar y creatividad. Les pidieron a participantes que hicieran pruebas de pensamiento divergente, esas en las que debes imaginar usos alternativos para objetos comunes, como un ladrillo o un botón. El resultado fue claro. La creatividad aumentó mientras caminaban, tanto en exterior como en una cinta de correr, comparado con estar sentados. En una de las pruebas, la producción creativa subió en promedio alrededor de un 60%. Lo importante no era el paisaje espectacular, sino el acto de caminar. Ese detalle cambia la historia. Si caminar en una cinta también ayuda, entonces no se trata únicamente de inspirarse con la naturaleza, aunque la naturaleza tenga sus propios efectos. Hay algo en el movimiento repetitivo y suave que empuja al cerebro hacia una forma más flexible de pensamiento. No resuelve cualquier tarea. De hecho, el mismo estudio encontró que caminar no mejoraba necesariamente el pensamiento convergente, ese que busca una sola respuesta correcta. Si estás calculando un impuesto complejo o revisando una fórmula exacta, sentarte puede ser mejor. Pero si necesitas generar ideas, encontrar enfoques, destrabar un texto o ver un problema desde otro ángulo, caminar abre la puerta. La segunda razón tiene que ver con la atención. Cuando estás sentado frente a una pantalla, tu mente suele estrecharse. La página, las notificaciones, el cursor parpadeando, todo te empuja a controlar. Y controlar demasiado puede matar las conexiones débiles, que son justamente las que hacen interesante una idea. Al caminar, parte de tu atención se dedica al entorno, evitar una grieta, cruzar una calle, seguir el ritmo del paso. Eso parece una distracción, pero puede funcionar como una distracción útil. Le quita presión al pensamiento principal.
Los psicólogos hablan a veces de incubación creativa, dejar de atacar un problema directamente para que el cerebro siga trabajando en segundo plano. No es que una mini persona dentro de tu cabeza se ponga a resolverlo en secreto. Es más simple y más raro, al soltar el foco intenso, permites que redes cerebrales distintas entren en juego. Una de ellas es la llamada red por defecto, activa cuando la mente divaga, recuerda, imagina escenarios o conecta experiencias personales. Durante años se pensó que divagar era una falla de concentración. Hoy sabemos que puede ser una herramienta, siempre que no se convierta en rumiación ansiosa. Caminar crea una especie de punto medio. No estás dormido ni totalmente distraído, pero tampoco estás clavado en una tarea. Es una atención abierta. Ves una bicicleta, escuchas un motor, notas una sombra, recuerdas una frase, y de pronto algo que parecía aislado se junta con otra cosa. Esa es una de las razones por las que caminar puede cambiar la forma en que piensas, no te da una idea desde afuera, reorganiza el tráfico interno para que una idea pueda aparecer. Además, el ritmo importa. Cada paso genera un patrón predecible. El cuerpo se balancea, los brazos acompañan, la respiración se ajusta. Ese ritmo puede actuar como un metrónomo para la mente. Estudios sobre movimiento y cognición han mostrado que la actividad motora no está separada del pensamiento como si el cerebro fuera una computadora montada sobre un vehículo. Pensamos con un cuerpo. La memoria, el lenguaje y la toma de decisiones están influenciados por señales corporales, postura, respiración, tensión muscular, velocidad del movimiento. Esto explica algo cotidiano. No piensas igual encorvado en una silla, con la mandíbula apretada y 10 pestañas abiertas, que caminando con la vista a media distancia. La postura modifica la sensación de control y amenaza. La respiración cambia el nivel de activación. El campo visual se amplía. Y cuando el campo visual se amplía, también puede ampliarse la manera en que representas un problema. No es una metáfora perfecta, pero se acerca. Moverte por un espacio físico puede ayudarte a moverte por un espacio mental. El tercer bloque de la historia es la memoria. Caminar no solo ayuda a inventar, también puede ayudarte a ordenar. El hipocampo, una región clave para la memoria y la navegación espacial, participa tanto en recordar lugares como en imaginar recorridos futuros. Cuando caminas, estás actualizando constantemente un mapa, dónde estás, hacia dónde vas, qué hay alrededor, que cambia. Esa maquinaria de orientación espacial se parece mucho a la que usamos para organizar recuerdos y posibilidades. Hay investigaciones que relacionan el ejercicio aeróbico regular con mejoras en la salud del hipocampo. Un estudio dirigido por Kirk Erickson, publicado en 2011, encontró que adultos mayores que hicieron caminatas aeróbicas durante un año aumentaron el volumen del hipocampo anterior, mientras que el grupo de estiramientos mostró una disminución. También mejoraron en tareas de memoria espacial. Esto no significa que un paseo ocasional transforme tu cerebro de la noche a la mañana, pero sí sugiere que caminar, repetido en el tiempo, no es solo un descanso mental, puede ser mantenimiento del sistema que te permite aprender, recordar y orientarte. Y hay otro efecto menos conocido, caminar puede cambiar la relación emocional con tus pensamientos. Muchas ideas se quedan atascadas no porque sean difíciles, sino porque vienen cargadas de tensión. Una conversación pendiente, una decisión, una culpa, un miedo. Sentado, es fácil girar alrededor de lo mismo. Caminando, la emoción empieza a circular con el cuerpo. La ansiedad no desaparece por decreto, pero el sistema nervioso recibe una señal distinta: estoy en movimiento, estoy actuando, no estoy completamente atrapado. Por eso caminar se usa en algunas formas de terapia y acompañamiento psicológico. No porque sea una cura universal, sino porque hablar caminando puede reducir la intensidad del contacto frontal, hacer que el silencio sea menos incómodo y permitir que ciertos temas aparezcan con menos defensa. El cuerpo avanza, y a veces la conversación se atreve a avanzar también. El cuarto punto es quizá el más extraño: caminar cambia el tipo de yo que está pensando. En una silla, especialmente frente a una pantalla, puedes sentirte como alguien que debe producir, responder, demostrar. Caminando, eres más bien alguien que observa. La identidad se afloja un poco.
Ya no estás encerrado en el papel de persona que tiene que resolver esto ahora. Eres una persona en tránsito. Y estar en tránsito le da permiso a la mente para probar versiones, no conclusiones. Esto tiene consecuencias prácticas. Si quieres usar caminar para pensar mejor, no hace falta convertirlo en una ceremonia. Puedes salir con una sola pregunta suelta, no 10. Puedes caminar 15 o 20 minutos sin música al principio, dejando que el cerebro se aburra un poco. Puedes llevar el teléfono, pero no para llenarte de estímulos, sino para anotar una frase cuando aparezca. Y conviene saber qué tipo de problema estás llevando contigo. Para generar ideas, camina. Para elegir entre ellas, quizá vuelve, siéntate y evalúa con calma. La trampa es esperar que cada paseo produzca una revelación. No funciona así. Caminar no es un botón secreto de genialidad. Es más humilde y más poderoso, cambia el terreno. Baja la presión, aumenta la activación, mueve la atención, despierta asociaciones, regula emociones y le recuerda al cerebro que pensar no ocurre solo dentro del cráneo. Tal vez por eso una caminata puede sentirse como una conversación con una parte más amplia de ti mismo. Sales con una preocupación compacta, dura, casi sin aire. Das unos pasos. El mundo entra por los ojos y por los oídos. El cuerpo encuentra ritmo. La mente deja de empujar tan fuerte. Y, en algún momento, no siempre espectacular, aparece una frase distinta, podría verlo de otra manera. Ese pequeño cambio puede ser suficiente. No resuelve la vida entera, pero abre una rendija. La próxima vez que una idea no avance, antes de castigarte por no pensar mejor, prueba algo más antiguo que cualquier aplicación de productividad, ponte los zapatos, sal a la calle y camina. No para escapar del problema, sino para permitir que tu cerebro lo encuentre desde otro movimiento.